Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, los que nos acompañan por aquí el día de hoy. Gracias por tomarse el tiempo y la molestia de participar con nosotros en un Zoom más. Eh, Hoy veremos un tema bastante interesante que se llama apagón silencioso. La doctora Wendy Guzmán, como siempre, nos va a apoyar el día de hoy dando la charla de este segundo seminario eh, de Laboratorio Espineda, México, y le cedo los micrófonos a la doctora para que nos platique, nos cuente. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y platícanos de este tema muy, muy interesante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más aquí para continuar con el seminario. El día de hoy nos toca un tema un poquito más orientado hacia patología. El Zoom anterior, la charla anterior estuvo un poquito más dirigida hacia la parte estética. Entonces espero que sea de su agrado, tengan provecho de este tipo de charlas y vamos a comenzar. Entonces, nada más déjenme les comparto pantalla. Vamos, hago chiquita. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema de burnout. Esto podría traducirse como un apagón, lo cual actualmente es un tema que nos atañe bastante ya que estamos sin poder percibirlo, estamos llegando bastante a este tipo de distrés psicológico que nos puede traer el exceso de carga de trabajo. Me presento nuevamente, soy la doctora Wendy Stephanie Guzmán de la Cruz. Como ya saben, médico cirujano con diplomado en medicina estética y maestrante de la maestría de medicina regenerativa. Primero que nada, vamos a empezar con la definición. El concepto, la definición de burnout tiene sus raíces hace relativamente poco tiempo, aproximadamente los años 70, y esto inició con la comodidad científica, ya que ellos empezaron a reconocer que empezaba a presentarse un patrón muy específico y muy repetitivo en, de muchísimo agotamiento, sobre todo en los profesionales de ayuda. ¿Quiénes somos estos? Las personas de la salud o personas que tienen pues empleos los cuales les exigen demasiado. Si hablamos de los pioneros, el doctor Herbert Friedberg es un psiquiatra el cual fue el que introdujo a la medicina el término de burnout, que como ya les habíamos dicho, por eso le quisimos poner este subtítulo al tema de hoy, está y nos va hacia estar quemado o estar desgastado. ¿Qué pasó? Él observó que el estado de agotamiento en los profesionales, como médicos, enfermeras, psicólogos, maestros, todos aquellos que brindamos un servicio, pues su trabajo inicial describía que había un patrón de deterioro no solamente emocional, sino también físico, que va directamente relacionado con las demandas excesivas de trabajo de este tipo de profesionales. Más adelante, en 1981, Christian Maslach pues hizo que el concepto mediante el cual podemos tener el día de hoy una herramienta para medición del burnout, que es el Maslach Burnout Inventory, que es un cuestionario. Entonces, Herbert Friedberg nos dio el concepto y Cristina Maslach nos dio la herramienta para poder evaluarlo y diagnosticarlo. Eh, Tenemos, según la visión, el punto de vista de Maslach,
que tenemos 3 dimensiones en las que tenemos que irnos fijando en cuanto a las personas que estemos evaluando para el tratamiento o para el diagnóstico de burnout. Uno de ellos es el agotamiento emocional. ¿Y qué es lo que va a presentar el paciente? Va a presentar una sensación de estar emocionalmente exhausto y desgastado. ¿Por qué? Por la carga de trabajo. En este caso, pues sería como que un poquito lo más central y lo que vamos a notar primero y más evidente durante el periodo en que la persona está presentando el burnout. ¿Y qué va a presentar? Va a presentar fatiga crónica, falta de energía, sobre todo a la hora de hacer las tareas que corresponden a su trabajo y una sensación de vacío emocional. ¿Qué también vamos a encontrar? Vamos a encontrar despersonalización, en lo cual nos va a ir directamente relacionado con el desarrollo de actitudes que pues va a presentar ya de manera fría, distante y pues cínicas, totalmente en automático, hacia el trabajo o hacia las personas con las cuales el profesional está realizando el servicio. Esto entra como un mecanismo de defensa psicológico de manera involuntaria, el cual pues puede manifestarse como un trato, ya sea impersonal para hacia pacientes, alumnos o cualquier tipo de servicio que estemos realizando. Hay una actitud negativa hacia el trabajo, ya se ve harto, podríamos decirlo, ya no tiene esas ganas y ese motivo para seguir trabajando y sobre todo hay una pérdida de la empatía. Yo sé que si hablamos desde el punto de vista del área de la salud, esta parte de la pérdida de la empatía la podemos notar en muchísimos compañeros, sobre todo que no es necesario que sean pues médicos que lleven muchos años laborando, lo podemos ver desde personas que ya tienen pues realmente relativamente poco trabajando y ya hay una pérdida de la empatía para con el paciente. También vamos a encontrar una baja realización personal. En este caso, la persona que esté afectada va a tener un sentimiento de incompetencia, falta de logro en el trabajo, va a haber una evaluación negativa para él mismo sobre su desarrollo personal. Entonces, se va a ver reflejado una sensación de indiferencia, una pérdida del sentido de su trabajo y frustración constante. Espero que con todo esto que veamos, creo que aquí vamos a ver varios diagnosticados con burnout o que sabemos que hemos pasado por un periodo de burnout hace tiempo, hace poquito, sobre todo por la carga de trabajo y el tipo de vida que llevamos actualmente. Bueno, en 2022 hubo un reconocimiento oficial por parte de la OMS y lo añadió a el CIE-11. Esto se clasificó como un fenómeno ocupacional. Realmente el burnout no es una enfermedad, no está clasificado como una enfermedad. Pero aunque no sea una patología, el burnout puede desarrollar posteriormente desarrollos psiquiátricos como son la depresión, la ansiedad o incluso algunos trastornos adaptativos que requieren pues ya un tratamiento un poco más especializado. Entonces no es algo que tenemos que dejar y que tenemos que tomar como cualquier cosa, realmente hay que poner atención. ¿Cuál es el detalle aquí? Que su etiología es multifactorial, no tenemos realmente algo que diga efectivamente, te digo, tienes burnout por esto, puede ser de manera física, de manera emocional, psicológica. Aquí vamos a ver un poquito cuáles podrían ser estos factores. Si hablamos de el entorno laboral, regularmente estas personas que presentan el burnout van a estar inmiscuidas en un ambiente donde hay una sobrecarga laboral. Hay un exceso de tareas, de pacientes, de responsabilidades que incluso te llegan a superar. No los veo, pero puedo creer que ya están empezando a sentir con la cabeza de que sí es cierto. Tristemente, en su mayoría, ahora sí que el área de la salud es la que más se va a identificar con esto. Aparte de esto, también los turnos excesivos, guardias muy largas, muy prolongadas y todo esto, ¿qué es lo que hacen? Impiden que nosotros nos podamos recuperar todas estas horas de desgastes de trabajo, pues en nuestra cronicidad del trabajo.
Va a haber una falta de control. ¿Por qué? Porque va a haber una ambigüedad en las tareas asignadas. Va a haber una falta de autonomía en la toma de decisiones y sobre todo una escasa participación en cambios organizacionales que afecten el trabajo diario. Ya no va a haber esas ganas de participar, de dar una opinión, realmente prácticamente te vas en automático. Otro factor también sería la injusticia laboral, la falta del reconocimiento del esfuerzo, la distribución pues inequitativa de las cargas de trabajo y sobre todo la ausencia de la retroalimentación de manera constructiva sobre nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más estamos ahí escuchando que hiciste mal, que hiciste mal, que hiciste mal, aunque no se nos reconozca pues las buenas acciones, las buenas decisiones que estamos tomando y desempeñando. Y los conflictos interpersonales, ¿por qué? Porque probablemente también hay problemas de comunicación con compañeros de trabajo, supervisores que están más arriba de ti o pacientes que llegan a hacerte pues un relajo, porque recordemos que la clásica fase de por mí comes, por no decir otra palabra. Pero bueno, puede estar caracterizado por un ambiente laboral tóxico, competencia destructiva o incluso en algunos casos, tristemente, el acoso laboral. Entonces, el entorno laboral sí o sí va a ser uno de los principales detonantes de un síndrome de burnout. Pero también tenemos nosotros la parte personal, perdón, de estos tipos de desencadenantes, como es el perfeccionismo y la autoexigencia. Muchas veces nosotros nos ponemos y nos fijamos metas, estándares demasiado altos, lo cual nos van a tener un estrés constante. Hay una dificultad para que nosotros podamos aceptar nuestros errores o podamos aceptar que hay cosas que no están dentro de nuestras manos y son limitantes. Entonces esto va a ir incrementando la parte de la presión a nivel psicológico. Las estrategias de afrontamiento inadecuadas, ¿por qué? Porque hay un uso de mecanismos de defensa que son ineficaces, como es el evitar o la negación, sobre todo ante las situaciones de estrés, el no saber manejar el estrés. Y pues por último, la baja resiliencia emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos capacitados, no tenemos la suficiente inteligencia emocional para poder recuperarnos de todas esas situaciones adversas y poder no tratar de pelear, sino tener una adaptación a estos cambios. Y aparte de esto, si hay un antecedente personal de ansiedad, depresión o algún tipo de trauma nuevo, podríamos desencadenar un síndrome de burnout fácilmente. También hay factores que, pues en este caso sociales, que son algo externo a nosotros, que nos pueden llevar a desencadenar este tipo de síndrome, como la parte de la falta de comprensión en el entorno familiar, pues sobre todo que no entiendan la carga de trabajo que estamos teniendo y el trabajo nos esté causando conflictos dentro de nuestra vida familiar. El aislamiento social, ¿por qué? Porque actualmente con las redes sociales tenemos una pérdida de esta interacción de ser humano a ser humano y debido a la sobrecarga laboral, pues ¿qué prefieres? Irte a casa, estar en redes sociales que convivir con otras personas, hacer actividades recreativas, tener sobre todo relaciones interpersonales que puedan ser significativas y sobre todo que no sean parte del entorno laboral. Y el estigma profesional, ¿por qué? Porque pues, siempre hay una resistencia cultural que va a buscar, que nos va a tener un poquito de limitante a que podamos buscar una ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque pues te va a dar miedo que te juzguen y sobre todo que también todavía está muy arraigada la parte de que al psicólogo la van los locos y no es así. Tenemos que quitar ese tipo de estigmas que hay en la sociedad, sino realmente esto es por salud mental. Si hablamos un poquito de su fisiopatología, vamos a tener una alteración en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Este ya lo habíamos comentado, ya habíamos hablado de él en el tema de problemas del sueño. Entonces, pues la exposición crónica a este estrés laboral va a crear una hiperactivación de nuestro eje, lo cual va a resultar en niveles persistentes elevados de cortisol. ¿Qué vamos a tener como consecuencia ya presentado fisiológicamente? Pues vamos a tener una disfunción del sistema inmune, alteraciones metabólicas, un incremento del riesgo cardiovascular
incluso resistencia a la insulina y disrupciones del ciclo circadiano, problemas con los ciclos del sueño. Entonces, nosotros sabemos que los niveles elevados de cortisol de manera crónica, pues pueden ayudarnos podemos llegar a poder medir qué tanto tenemos, sobre todo para poder tener un buen tratamiento del paciente. ¿Cómo lo podemos medir? Se puede medir en sangre, en cabello, en saliva, realmente lo que tengamos más a la mano para con nuestro paciente. O si nos toca hacer nosotros mismos, y yo les recomiendo ir a atendernos por otro lado y no tratar de autodiagnosticarnos y automedicarnos. Tenemos también alteraciones a nivel neuroquímico. ¿Qué pasa? Hay una reducción de la serotonina. Entonces, al disminuir la serotonina, vamos a disminuir esta parte del bienestar emocional, vamos a generar síntomas depresivos, mucha irritabilidad, alteraciones del sueño, va a haber también, aunado a esto, un déficit de dopamina. Entonces, pues ya va a haber ese sistema de recompensa que tenemos al liberar dopamina se va a ver disminuido y va a causar una pérdida de este placer que nos da incluso el comer. Entonces esto se va a reflejar en una falta de motivación, fatiga mental, sobre todo que se puede volver crónico. Y por último, pero no menos importante, siempre tiene que ver aquí y nunca me van a dejar de escuchar hablar de la inflamación. Entonces, al tener en este caso una reducción de la serotonina, un déficit de dopamina, nosotros estamos propiciando a que haya una elevación de la inflamación. Esta inflamación la podemos ver reflejada en una PCR o ya más de manera puntual en las interleucinas 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos, a su vez, va a incrementar nuestro riesgo cardiovascular y posterior y a largo plazo también la parte metabólica. Entonces, a pesar de que es un síndrome que empieza por una parte psicológica, vamos sí o sí a tener repercusiones a nivel fisiológico o físico. La podemos clasificar. Se va a clasificar según su severidad, que este es un modelo que ya está estudiado. Podemos empezar desde la parte de un burnout incipiente o inicial, en el cual va a predominar el cansancio físico y emocional. En este caso, toda persona que lo llegue a padecer va a mantener un compromiso todavía con su trabajo, pero van a tener una fatiga que va a ir en manera ascendente, de manera creciente, y que empieza con es que ya hoy no quiero ir a trabajar, no tengo ganas de trabajar, pero pues tenemos que ir porque tenemos que cumplir. Pero esto puede llegar a la parte del burnout intermedio, el cual va a desarrollar ya actitudes pues ya más cínicas, ya más defensivas hacia su trabajo. Va a aparecer ya una despersonalización como un mecanismo de protección psicológica. El cuerpo está hablando, el cuerpo te está diciendo tienes que tomar un descanso. Y el grado más severo, que sería el burnout severo, pues ya aquí ya hay una desesperanza profunda, ya hay riesgo alto de complicaciones, de pasar de un burnout hacia una depresión mayor, un abuso de sustancias, ideación suicida, incluso pues aquí ya hay que trabajar de manera inmediata, ya no nos tocaría a nosotros podemos trabajar en la parte de un burnout incipiente, un burnout intermedio y sobre todo, pues sí, no nos toca trabajarlo de manera individual, sino hay que trabajarlo de manera integral al paciente, tanto con nuestra parte como con la ayuda psicológica. Si queremos diagnosticar, tenemos algunos síntomas. Si hablamos de los síntomas emocionales, el paciente va a tener una irritabilidad frecuente, va a tener episodios de tristeza sin ninguna explicación y lo más importante, va a haber una apatía a las actividades que antes le parecían placenteras. Hay una ansiedad y sensación de vacío emocional. Si hablamos de los síntomas cognitivos, va a haber una dificultad para concentrarse, sobre todo durante las tareas de su trabajo, problemas de memoria a corto plazo, una indecisión constante, pensamientos rumiantes sobre los problemas laborales, siempre van a estar allí presentes. Si hablamos de síntomas físicos,
Pueden haber cefaleas tensionales que sean de manera recurrente, trastornos gastrointestinales, que no tiene colitis y gastritis, insomnio, hipersomnia, o puede faltar el sueño o puede haber sueño en exceso. Palpitaciones, fatigas y sobre todo esta fatiga que no va a mejorar con el cansancio. Y por último, pero no menos importante, también vamos a tener síntomas conductuales. ¿Por qué? Porque vamos a tener un absentismo laboral creciente. Vamos a buscar cualquier pretexto para no realizar nuestra actividad laboral. Va a haber una disminución en nuestro rendimiento profesional y un incremento en el consumo de alcohol, tabaco o azúcar, por ejemplo. Cada quien tiene su propia droga, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver como un método de protección o de defensa que estamos tomando para poder afrontar lo que estamos presentando. También tenemos instrumentos de evaluación que están validados. Nuestra estándar de oro sería el MBI, que es el Marshall's Burnout Inventory, que está hecho especialmente para la evaluación del burnout y va a medir las 3 dimensiones clásicas que ya se mencionaron al principio, y esto es a través de 22 preguntitas, y se va a validar incluso se ha validado incluso en diferentes idiomas, en diferentes poblaciones, y sigue siendo este el estándar de oro. Ahí vamos a hacer cada quien a contestar nuestro cuestionario. También tenemos el Copenhagen Burnout Inventory, que esta es una alternativa desarrollada que puede superar algunas limitaciones que tiene el MBI, el cual incluye burnout personal, no solamente relacionado con el trabajo y con el cliente. Especialmente esto nos ayuda mucho en personas que brindan servicios servicios humanos, o sea, como personal de la salud, un psicólogo, un maestro. Y por último, el cuestionario CEST, que está desarrollado para la población española. Ese no nos corresponde mucho. ¿Por qué? Porque ya incluye algunos aspectos culturales, lingüísticos, que ya son propios de ellos, pero que sí nos sirven en la evaluación del desgaste profesional. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Pues lo podemos confundir con un trastorno de depresión mayor, con trastorno de ansiedad generalizada, un síndrome de fatiga crónica o incluso etapas tempranas de trastorno del sueño. Por eso es que les digo que no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos una parte, un bracito del tratamiento de burnout, pero sí tenemos que vernos acompañados de la parte multidisciplinaria. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener en el caso de que no nos tratemos a tiempo, no cambiemos nuestra rutina o tomemos cartas en el asunto? Si hablamos desde la parte psicológica, podemos llegar a una depresión mayor, a un trastorno de ansiedad, abuso de sustancias, entre otras cosas. Si hablamos de la parte social, va a haber un deterioro definitivamente en las relaciones interpersonales, un aislamiento, una baja productividad laboral, un ausentismo crónico, alta rotación laboral, estar cambiando y saltando de empleo a empleo y conflictos familiares. Y si hablamos de la parte médica, que es la que nos corresponde a nosotros, si nosotros no identificamos una persona con burnout a tiempo, este paciente puede llegar a desarrollar hipertensión arterial, síndrome metabólico, tener una inmunosupresión, trastornos cardiovasculares y pues lo más leve serían cefaleas crónicas. Entonces, como les comentaba hace un momento, es un trastorno que empieza por la parte psicológica, pero se va a ver reflejada en algún momento en la parte física. Y vamos a lo que más nos interesa, el tratamiento. Nosotros podemos dividir el tratamiento de burnout desde el punto de vista, en este caso ortomolecular, en 4 ejes terapéuticos. Tenemos que trabajar con la energía y la fatiga, tenemos que trabajar con los neurotransmisores, con el estrés oxidativo y con la inmunomodulación. ¿Por qué? Porque a través de estos 4 ejes vamos a poder llegar a un equilibrio del cuerpo, y si el paciente, aparte de eso, está teniendo apoyo psicológico, va a poder salir de este trastorno.
Si hablamos de eje, de la parte energética y de la fatiga crónica, el burnout va a cursar con un agotamiento no solo físico, sino también mental, y esto se puede deber por la disfunción mitocondrial y algunas alteraciones en la producción del ATP. Entonces, el que nosotros podamos reparar, ayudar a la mitocondria y restaurar la parte energética va a ser fundamental. Entonces, la fatiga del burnout no solo es cansancio, es una alteración mucho más profunda del metabolismo celular. ¿Qué podemos trabajar o con qué podemos trabajar para poder restaurar la parte energética? Sí o sí, con la L-carnitina. ¿Por qué? Porque siempre nos va a favorecer la beta-oxidación de los ácidos grasos y va a ayudar con el mejor rendimiento físico y sobre todo también cognitivo, porque vamos a optimizar el transporte de los ácidos grasos dentro de la mitocondria. Podemos tomarnos de la ubiquinona, esta va a ser muy esencial en la parte de la cadena de la respiración mitocondrial, pero no solamente nos vamos con la parte de ir restaurando la energía, sino también nos va a ayudar a reducir la fatiga y el estrés crónico a nivel celular. Y si hablamos de aminoácidos, podemos tomarnos del HMB y el aminoácido complex. ¿Por qué? Porque van a proteger nuestra masa muscular y sobre todo en las situaciones que vamos a entrar a un catabolismo por este estrés crónico que venimos arrastrando. Entonces vamos a darles el soporte estructural y energético a todas las, en este caso sería a todas las partes, a todos los niveles, tanto a nivel de célula como a nivel de estructura. Si hablamos de nuestro segundo eje, que sería el eje de los neurotransmisores y la regulación emocional, vamos a trabajar con la alteración neuroquímica que causa el burnout, que como ya les había comentado, tenemos disminución de dopamina, de serotonina, una disminución o elevación, dependiendo si tenemos hipersomnio o insomnio, del GABA y de la noradrenalina. Entonces, pues el que nosotros podamos llegar a modular estos neurotransmisores sí o sí van a hacer un papel clave dentro de nuestro tratamiento. ¿De quién nos vamos a llevar? Pues en este caso de la L-teanina, que nos va a ayudar como un modulador ansiolítico que no va a ser algo sedante, sino algo un poco más llevadero. Va a mejorar la concentración y la calma mental, sobre todo sin que el paciente lo tengamos que tener en una somnolencia, como pasa con algunos ansiolíticos. Podemos trabajar con el 5-HTP, que aparte de ser precursor de la serotonina directamente, va a mejorar significativamente el estado del ánimo, la parte de la calidad del sueño y nos va a ayudar a reducir la parte de la ansiedad. Y si hablamos de la L-arginina, es un vasodilatador, el cual es precursor de óxido nítrico y va a favorecer que haya mayor perfusión, no solamente al cerebro, sino a todos nuestros tejidos, y con esto vamos a reducir la fatiga a nivel cognitivo. Nuestro tercer eje es el estrés oxidativo y la neuroinflamación. Ya sabemos que el burnout sí o sí está asociado directamente con esta inflamación crónica de bajo grado y este aumento de radicales libres, lo cual van a ir a dañar directamente nuestras estructuras neuronales, entonces la neuroprotección sí o sí va a ser una prioridad. El estrés crónico va a generar hasta 300% más radicales libres que una situación normal de estrés. Entonces, sí o sí se va a ver afectada esta función. Hay que cuidarla, hay que protegerla. ¿Quiénes son nuestros antioxidantes de confianza? Pues sí o sí, el glutatión, nuestro antioxidante maestro. Este va a ser sí o sí esencial tanto en la parte de la detoxificación hepática como la protección neuronal y de absolutamente todas nuestras células del daño del estrés oxidativo. También tenemos el Carnosin Plus. Este es un antioxidante, pero aparte también es antiglicante y va a proteger específicamente a nuestras proteínas neuronales del daño estructural. Y la actina, que tenemos aquí la presencia de la N-acetilcisteína, la glutamina y la taurina, van a favorecer que haya una síntesis endógena de glutatión y la taurina nos va a ayudar a estabilizar el sistema nervioso. Como siempre hay que mencionarlo, recordemos que la taurina no te va a dar taquicardia, la taurina no te va a dar temblores. Regularmente asociamos a la taurina con este tipo de
sintomatología, ya que casi siempre está pues ligada o combinada con cafeína. Estos síntomas son de la cafeína, no de la taurina. Podemos aplicarlo con confianza a nuestros pacientes. También tenemos cofactores que nos van a ayudar con la parte de la antioxidación, como ¿quién? La vitamina C, nuestra pineda C. Ya sabemos que la vitamina C es antioxidante, es hidrosoluble, va a ayudarnos a la generación de glutatión oxidado y va a potenciar también la parte de la función del sistema inmune. Tenemos a nuestra disposición el oligocomplex. Recuerden que tenemos zinc, magnesio, cobre y manganeso. Y estos son cofactores enzimáticos que nos van a ayudar a la parte de la antioxidación. Y aparte el zinc y el cobre son esenciales para que nosotros podamos, producir el superóxido dismutasa, que es nuestra primera ruta o vía de antioxidación endógena. Y también tenemos el sulfato de magnesio, el cual nos va a ayudar como un estabilizador neuronal natural, ansiolítico, y nos va a ayudar a mejorar la calidad del sueño profundo, una mejor calidad de sueño. Y terminamos con el último eje, que es el eje de la inmunomodulación. Aquí el burnout crónico sí o sí va a llevar a una debilitación del sistema inmune, va a aumentar el riesgo de infecciones recurrentes y con esto vamos a complicar ya el cuadro que tenemos instaurado desde el primer punto. Y aquí vamos a acudir a la timomodulina, nuestro Timox. Este va a ser un modulador inmunológico que específicamente va a fortalecer las células de defensas naturales, pero sin llegar a una hiperactivación. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a modular, no vamos a elevar el sistema inmune, lo vamos a modular. ¿Por qué? Porque también pueden haber ocasiones en las que el sistema inmune está sobreexcitado y necesitamos bajarlo a sus niveles normales y óptimos. Si hablamos de un protocolo clínico integral, podemos hablar en fases. Si hablamos de la primera fase, necesitamos energía. ¿De quién nos podemos tomar? De la carnitina, ubiquinona, HMB y M-complex. Esto puede durar de 4 a 6 semanas, va a depender mucho del paciente. Hablamos de la segunda fase, podemos trabajar a nivel ya de neurotransmisores y trabajar con L-teanina, 5-HTP, Tirox, Plasma Plus y arginina. Esto puede ser de 2 a 3 semanas, 4 semanas, todo va a depender del estado del paciente y sobre todo si está llevando o no el acompañamiento psicológico. En la fase número 3 tenemos la parte de neuroprotección. Vamos a tomarnos del glutatión, carnosina, actina, pineda C, oligocomplex y magnesio. Esto nos va a dar sí o sí la parte neuroprotectora. Aquí no les pongo como tal un periodo como tal específico. Podemos trabajar desde 1, 4, 6 sesiones, todo va a depender del paciente y sobre todo porque es un protocolo para neuroprotección, nosotros podemos usarlo de manera periódica posterior al tratamiento. Y la última fase sería la parte de la inmunidad y vamos a trabajar con Plasma Plus y Timox y esto pues lo vamos a evaluar según el desgaste sistémico de cada paciente. Tal vez nuestro paciente no está teniendo infecciones recurrentes, no está teniendo alergias, por ejemplo, rinorrea, este tipo de sintomatología. Le hacemos una aplicación o probablemente ya con todo lo que le pusimos anteriormente al paciente ni siquiera tengamos que pasar por la fase 4 hablando del sistema inmune. Entonces todo aquí recuerden que es muy personal, podemos quitar o poner y sí tenemos que enfocarnos mucho en la necesidad del paciente. Necesitamos un enfoque integral, como se los he venido mencionando, necesitamos ir más allá de solamente suplementar al paciente, entonces el tratamiento del burnout sí o sí tiene que ser multidisciplinario, sí o sí tiene que incluir a la psicoterapia y sobre todo la reorganización laboral del paciente y definitivamente si el paciente ya no se siente bien en ese lugar, en ese trabajo, pues toca tomar la decisión de cambiar de trabajo y también la parte de la mejora de la higiene del sueño. Entonces, nosotros lo vamos a ayudar con la parte de ortomolecular, vamos a reducir la fatiga mitocondrial, vamos a tratar de reducir el estrés oxidativo, vamos a mejorar la regulación emocional y cognitiva, no solamente con la parte de la suplementación, sino también con la parte de psicológica,
Y en la parte de la inmunidad vamos a favorecer en este caso la resiliencia tanto física como sistémica del paciente. Entonces, los activos ortomoleculares que tenemos aquí en Laboratorio Pineda son aliados totalmente potentes en la recuperación integral de un paciente con burnout. Y sería todo por el día de hoy. Estamos abiertos a la parte de las preguntas. Si Jorge me ayudas con esta parte, por favor. Doctora, hola. ¿Sí? Si aparte tiene arritmia el paciente, ¿puede usar todos los viales que se mencionan o hay alguno que no se debe poner por su patología? No es que no lo puedas poner, solamente tienes que ponerlo con mucha precaución y en este caso sería la ubiquinona, la coenzima Q10. Hay que ponerla a un goteo muy, muy lento y si no, incluso aplicarla de manera intramuscular, ya que la ubiquinona nos puede llegar a hipertensar al paciente. Sería lo único. De ahí en fuera, con todos los demás, no tengo ningún problema con que se lo pongas a un paciente con arritmia. Estoy esperando preguntas, doctora. ¿Ok? Mensajes parroquiales. Llevamos 2 seminarios con la doctora Wendy. Todos están en nuestro canal de YouTube. Si alguien está interesado en ver alguna charla de algún seminario de los que ya hayan pasado, pueden pedirlo con su distribuidor y ellos nos van a hacer llegar esa pregunta. O su mismo distribuidor, ellos tienen la oportunidad de entrar a nuestro canal y ahí están nuestros seminarios ya guardados. Doctora, pregunta Ricardo Palmer. ¿Cuál sería la Ujú. dosis para el tratamiento con Borno? Dosis de, Para el tratamiento. o sea, sí, pero dosis de qué? Pues, ¿cuál sería la dosis para el tratamiento con Borno? Es que Pues, no sé a qué, si se está refiriendo a un activo o qué. Tenemos que recordar que en sueroterapia con laboratorio Spinetta tenemos ampolletería, entonces como una ampolleta de cada uno, pero en el caso, por ejemplo, de que el paciente esté deficiente de algún activo en específico, podemos nosotros pues hablar de, de ir aumentando la dosis de 1 a 2 ámpulas. Y en cuanto a la periodicidad, va a depender mucho de dosis respuesta con el paciente. Entonces, sí tenemos que ver un poquito la parte de cómo se comporta nuestro paciente y cómo va respondiendo al tratamiento. Por eso, a la hora que les puse los protocolos, no les quise poner tal cual eh, un, una, un tiempo en específico. Cada paciente es diferente y sobre todo, como les dije, esto es algo integral. Si el paciente no está teniendo un acompañamiento psicológico, seguramente el tratamiento con nosotros, con esta suplementación, se puede alargar muchísimo. Necesitamos un tratamiento integral para hacer el tratamiento lo más corto posible y darle al paciente lo que realmente necesita y no nada más ir alargando el tratamiento. dice Liliana Islas, ¿se puede intercalar los tratamientos de la fase 1 con la fase 3 o tienen que ser primero las 4 a 6 semanas continuas de la fase 1 y posterior la fase 3? Y no, tú la puedes adaptar a como el paciente vaya necesitándolo. Si tu paciente ves que, por si mal no recuerdo, la fase 3 es la parte de los neurotransmisores. Si tu paciente está muy necesitado en esa parte, podemos ir intercalando los tratamientos o complementándolos el tiempo que sea necesario, incluso si tu paciente ya desde inicio está inmunocomprometido, tú puedes igual trabajar con la parte inmunológica también desde el principio, a mitad del tratamiento o al final,
todo va a depender de la característica del paciente. No todos los pacientes vienen, ojalá vinieran como en el libro, entonces estás en total libertad de poder hacerlo, Liliana. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No tenemos por el momento. ¿Ok? ¿Esperamos o daríamos por concluida la sesión? Eh, Nada más el último mensaje en el chat. Se mandó nuestro canal de YouTube donde encontrarán los seminarios y también cualquier duda. También tenemos nuestro asistente inteligente y se mandó el número. Ok, bueno, entonces si no tenemos más preguntas por el momento, espero que haya quedado claro, que hayan tenido pues una apertura a un síndrome que un trastorno que estamos presentando actualmente y que lo estamos tomando como si fuera cualquier cosa, como si fuera parte de nuestra vida, no tener ganas de que sea lunes otra vez, y sobre todo para poner en el radar este tipo de trastornos. Y tal vez, quizás no sea tanto para con los pacientes, seguramente nos va a tocar eh, trabajar con nosotros mismos, pero es importante tener la conciencia de que existe este tipo de trastornos, que a veces lo normalizamos un poco. Entonces, muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes. Doctora, Sin gracias a usted. Nos agradece también Liliana Islas y demás personas. Gracias por la ponencia del día de hoy y nos vemos en la próxima. De Gracias a verdad, todos. en octubre nuestras próximas dos fechas. Entonces estamos pendientes y seguiremos viéndonos por aquí. Excelente tarde. Gracias.